Buen día, hermanos y hermanas. El día de hoy estaremos viendo un tema relacionado al Espíritu Santo. Específicamente, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así simple y sencillamente he titulado este sermón, esta enseñanza, Guiados por el Espíritu Santo. Para adentrarnos a este tema, estaré usando un pasaje que está en San Juan 14, versículos 15 al 26. Es un pasaje largo, no estaré adentrándome en cada detalle del texto, pero lo usaré para formar una atmósfera para llegar a entender un poco la intención de Jesús al hablar acerca del Espíritu Santo. Y aquí Jesús está hablando a sus discípulos y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Regresando a lo que dijo hace unos momentos. Y vendremos a él y haremos morada con él. Lo vuelve a recalcar: el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la palabra de Dios. Entonces, para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, es necesario saber quién es el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entendemos que el Espíritu Santo, por el pasaje, es una extensión de Jesús. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, el Padre enviará en mi nombre. Así como el Padre envió a Jesús, el Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice, enviará en mi nombre. Entonces podemos percibir que el Espíritu Santo, aunque es una de las personas, la tercera persona de la Trinidad, también es alguien que es como una extensión de lo que fue Jesús en la tierra. Como el cuerpo humano de Jesús ya no está en la tierra, lo que nos queda a nosotros son sus palabras, sus enseñanzas y su Espíritu Santo. Y lo dice ahí claramente: el Padre lo enviará en mi nombre. Entonces es interesante, y aquí es donde entra lo de la doctrina de la Trinidad, porque el Padre envía a Jesús y el Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Jesús dice: yo y mi Padre somos uno, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Dice antes de Abraham: yo soy. Entonces ahí esa tan compleja y tan hermosa doctrina de la Trinidad divina es donde se empieza a dejar ver y se empieza a entender un poco más, aunque no pretendo tener la última palabra sobre la doctrina de la Trinidad, pero vemos cómo todo va de la mano, como que no es algo secuente. O sea, dice en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el mismo Espíritu Santo que Jesús está hablando aquí en Juan aparece en Génesis 1:2. Entonces podemos ver que, aunque parece a veces que el Padre fue primero antes que Jesús, vemos que siempre dice Juan: el verbo era con Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces vemos que todo esto va relacionado, pero aquí estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo. Precisamente le pregunta Judas a Jesús: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El que me ama, mi palabra guardará. Y empieza Jesús a explicarle: para que yo me manifieste a ti, tú tienes que amarme. Y el que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces,
Quiero recalcar en el texto estos detalles porque parece que estamos hablando de la misma cosa, o sea, así como en círculos, pero es que realmente es así. Las cosas de Dios no son tan fáciles de entender como que si las podríamos poner en una fórmula matemática y si hacemos esto y esto y esto y tenemos el resultado del Espíritu Santo. No, es de que el Espíritu Santo siempre es, el Espíritu Santo es desde el principio, al igual que el Padre y al igual que Jesús, pero la manera en que se manifiesta a nosotros es distinta en cada ocasión y para cada momento, para cada era de nuestra vida y del mundo. Entonces, ahí me alargué un poquito con esa introducción, pero me gustaría aclarar un poquito más el detalle de la Trinidad, porque recuerde que el título del mensaje es guiados por el Espíritu Santo, pero para nosotros permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo, es necesario que también entendamos un poco quién es el Espíritu Santo. Entonces, regreso a que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera manifestación en la Trinidad de la totalidad de Dios. Tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Felipe le dice en San Juan 14, 8 al 9, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mucha gente dice que Jesús nunca dijo que era Dios, pero aquí claramente lo está diciendo. O sea, literalmente le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como sarcásticamente, retóricamente le pregunta, le responde la pregunta con una pregunta Jesús a Felipe. Le dice, tanto tiempo he estado contigo y todavía no conoces al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, tengo aquí 3 años contigo. Dios no es 3 entidades o 3 deidades distintas, sino un Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo cierra la profunda y misteriosa doctrina de la Trinidad. Reitero, eso es otro tema al cual nos podríamos adentrar mucho. El enfoque aquí es la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos entender quién es primero el Espíritu Santo para así permitirnos ser guiados por Él. Ampliando un poco más, el Espíritu Santo dentro del concepto de la Trinidad es solo un aspecto de la totalidad de Dios. Muy similar a mi rol de padre. Pero para que yo sea padre, antes de eso, necesito ser hijo, porque necesito nacer. Y también necesito ser esposo para poder tener una relación con una mujer que me permita llevar el fruto de ser padre, de tener hijos, hijas. Entonces, así es un poco como me gusta entender, explicar las 3 manifestaciones de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, sí, al igual que yo soy padre, no estoy comparando mi rol de padre al rol de padre de Dios, pero a lo que voy es que yo tengo roles en mi vida que al igual que soy padre, también soy hijo y también soy esposo. Entonces, en cada de esos roles de mi vida, yo tengo que comportarme de una manera diferente. Yo no me puedo comportar con un padre, con mis padres, o no puedo comportarme como un esposo con mis padres. A mí me pertenece comportarme como un hijo con mis padres y como con mi esposa. Yo no me puedo portar como su padre, yo me porto como su esposo, cuidándola. No me puedo portar como su hijo tampoco. Tengo que yo cuidarla a ella, tengo que yo ser uno con ella y respaldarla, apoyarla y protegerla. Igual con mis hijas, no puedo actuar como hijo de ellas o como esposo de ellas. Necesito actuar como su padre. Entonces, así veo yo un poco la Trinidad divina, que el Dios se manifiesta de diferentes formas para diferentes necesidades, ya sea en nuestras vidas o a través de las eras. En términos teológicos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es solamente una fuerza o una energía, aunque sí lo es, sino que es mucho más que eso. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. En Juan 14, 26, Jesús se refiere al Espíritu Santo como a una persona. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, por eso digo, no es solamente una fuerza o una energía, aunque sí es una fuerza y sí es una energía que nos impulsa, que nos alienta, es más que eso, es Dios. Y Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él con acento en la E, es decir, Él de hombre, como si se refiere a una persona. Entonces dice, Él os enseñará todas las cosas.
No dice ella o no dice la cosa del Espíritu Santo o la energía del Espíritu Santo, no dice Él. Él os enseñará todas las cosas. Entonces, muy importante ese detalle. No podemos leer más allá de lo que está en el texto. Y me refiero a esto por argumentos de género modernos que dicen, pues no sabemos qué género era. Bueno, yo no puedo leer más allá de lo que está escrito en el texto, lo que escribió Juan, y él escribió él. Se refiere a él como una persona masculina. Entonces yo ahí asemejo que así como el Padre es hombre, Jesús es hombre, y por consecuencia el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo es en manifestación de hombre. Y como les digo, no puedo leer más allá de lo que está escrito en el texto. Jesús habló en muchas parábolas. Si Jesús hubiese querido comparar al Espíritu Santo a un hombre, hubiera dicho algo como, el Espíritu Santo es semejante a un hombre. Jesús, cuando hablaba en parábolas, siempre decía la frase, esto es semejante a esto. Siempre usaba esos categóricos para empezar a desarrollar su parábola. Y cuando habla del Espíritu Santo, Jesús no se refiere al Espíritu Santo como algo semejante a otra cosa. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, con claridad podemos ver que el Espíritu Santo es una persona. Una fuerza impersonal no puede tener este tipo de sentimientos. Y esto es lo que veremos aquí más adelantito. Vemos que voy a hablar de 3 sentimientos que siente el Espíritu Santo, que la Biblia los describe, que el Espíritu Santo siente. Una energía, una fuerza inmaterial no podría sentir sentimientos como, por decir, un robot podría comportarse, ahora que tenemos los temas de inteligencia artificial, un robot podría comportarse como un humano, pero es imposible que un robot sienta lo que siente un humano. Pues vemos que si el Espíritu Santo no fuera persona, no sintiera lo que siente y lo que describe la Biblia que siente. Y para eso quiero hablar de 3 sentimientos. Hay más y hay mucho. O sea, la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina profunda. Solamente quiero hacer una introducción que ya se alargó, introduciendo un poco al Espíritu Santo para saber quién es, para permitirnos ser guiados por Él. Pero quiero hablar rapidito de tres sentimientos de Él. Uno es que se entristece. En Efesios 4, 28 al 30 dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, cuando robamos, cuando hablamos malas palabras, cuando decimos cosas que no edifican, no solamente pecamos contra nuestros prójimos, sino entristecemos al Espíritu Santo en nuestra vida. No dice el Espíritu Santo se aleja, no dice se entristece, es decir, ahí se queda con nosotros porque es amplio en misericordia, pero está entristecido. Es imposible que una fuerza o una energía solamente, y aclaro esto mucho porque muchos argumentos modernos dicen que el Espíritu Santo solamente es un pensar, es una manera de ver las cosas, es una filosofía, es una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de Dios, la tercera manifestación de Dios, su Espíritu en nuestra vida. Y se entristece. Otro sentimiento, el enojo. El Espíritu Santo se enoja. En Hebreos 10, 29, 31. Y esto no es un enojo carnal o pecaminoso, sino es un celo santo, un enojo, una indignación santa. Dice Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, es decir, a Jesús, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia, es decir, al Espíritu Santo? Dice, pues conocemos que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, el Espíritu Santo también tiene eso de que así como es misericordioso, así como es amplio en amor y en paciencia, también llega un momento que se enoja
y que toma acción. Y obviamente sucede a lo largo de la vida, ha sucedido a lo largo de la historia, pero también sucederá al final de los tiempos. El último sentimiento que quiero describir para hablar de la personalidad del Espíritu Santo es de que ama. Es el espíritu de amor. Y para eso usa Santiago 4 al 7. Empieza un poco fuerte, pero vemos que el final es un final de amor. Dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, hay un amor que tiene el Espíritu Santo por lo que Él sella, por esas almas en las cuales Él habita, que cuando nosotros nos amistamos con el mundo, con las cosas del mundo, Él se encela, pero se encela por amor a nosotros. Y dice aquí más adelantito: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4 es una enseñanza en sí. Pero me gusta que dice: el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, nos anhela. Anhelo es como lenguaje de amor, celosamente. O sea, yo cuando estoy con mi esposa, yo no quiero que esté con nadie más. No quiero que hable con su hermana, ni con su mamá, ni con sus compañeras de trabajo o con nadie. Yo quiero que esté conmigo. Cuando alguien anda de novio, o sea, no quieres que tu novio o tu novia tenga ojos para nadie más o tenga mente para nadie más que para ti. Pues el Espíritu Santo así es. Y el único que compite con el Espíritu Santo es el mundo. Por eso dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, cuando hay es que volteamos la cara de las cosas de Dios y vemos hacia el mundo, el Espíritu nos anhela celosamente. Usted dice: no voltees, mírame a mí. O sea, con un amor. Entonces, solamente para cerrar el tema de que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza, es más que eso, es una persona, es Dios en sí, es la manifestación de su Espíritu en nuestra vida. Como si el Espíritu, como si Jesús caminara aquí al cuarto y yo no lo pudiera ver, pero siento la presencia de que aquí está el creador del mundo. Así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos proponemos a conocer a su persona. Eso es lo que queremos empezar a ver en este mensaje, en esta enseñanza: conocer su persona. Veremos de qué manera el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida para guiarnos hacia la verdad. Y la verdad es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué queremos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿A quién o qué más seguiremos? ¿Me entienden? O sea, yo en mi vida puedo seguir lo que me dijeron los profesores de universidad, lo que me dijeron mis padres, lo que me dicta mi carrera y mis compañeros de carrera, mis ídolos musicales o deportistas o de lo que sea. Puedo dictar mi vida a través de filosofías humanas, los grandes filósofos de todos los tiempos, los filósofos rusos o los filósofos alemanes o los griegos. Hay tanto que seguir en este mundo. ¿Por qué yo necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo? ¿A quién más iremos? Nosotros que tenemos la verdad, nosotros que sabemos que la resurrección de Jesús fue un hecho para salvar nuestra vida del pecado y de la muerte eterna. ¿A quién más iremos? En Juan 6, 67 al 68, después de que Jesús da una palabra dura diciendo que Él es el pan de vida, la multitud lo empieza a cuestionar y a dialogar con Él y muchos se ofenden y se van y se enojan y lo dejan. Andaban discípulos siguiéndolo y en ese momento a muchos no les gustó lo que dijo Jesús. Entonces, después de dar esa palabra dura a la multitud, que Él es el pan de vida eterna, se fueron muchos ofendidos. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, yo pregunto, ¿para qué quiero ser guiado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una extensión de Jesús, es enviado por el Padre
en el nombre de Jesús para recordarnos las palabras de Jesús. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Dice acá, arribita, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bellísimo, bellísimo. Entonces, digo yo, ¿para qué quiero ser guiado por el Espíritu Santo? Porque ¿quién más me va a guiar? ¿Quién más va a guiar mi vida? ¿A quién más voy a someter mi voluntad para rendirme ante Él y seguir su enseñanza, seguir su instrucción? Padre, revélanos el carácter y la persona de tu Espíritu Santo, para que así podamos permitir que Él irrumpa en nuestras vidas en todo momento, guiándonos hacia tu perfecta voluntad en cada momento, Padre. Permítenos entender eso. Permítenos entender que el rol principal de tu Espíritu Santo es convencernos de pecado, convencer al mundo de pecado. Esto es comprobado y reiterado en las palabras de Jesús cuando dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo acabo de decir, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y discúlpenme, hermano, hermana, si leo mucha palabra. Me han dicho, no leas tanta palabra porque se hace pura lectura bíblica. Y digo, pues, ¿qué más voy a decir si no es la palabra de Dios? Es imposible estar consciente de nuestra condición humana si las palabras de Jesús no están latentes día a día en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos guiar por la modernidad del mundo, por las nuevas tendencias o las nuevas normas, pues mucho de lo que está en la actualidad, en el mundo, en el diario, en lo cotidiano de la vida, las enseñanzas de Jesús como que se van haciendo muy, como que bajan de volumen las enseñanzas de Jesús y sube de volumen el mundo, lo que tiene que decir el mundo. Entonces, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que dijo Jesús y nos las enseñe. Y eso mismo lo dice Jesús, que dejará al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos recuerde sus palabras. ¿De qué otra manera pretendemos vivir la vida cristiana? Por más que uno escuche, uno no entiende hasta que el Espíritu Santo se revela a nuestra vida y toca nuestro corazón. Hablaba de esto hace poco con una persona que acabo de conocer hace unos meses y decía, tú eres muy religioso, y dice, yo también soy muy religioso. Yo le decía, pues no sé si religioso es la palabra correcta porque soy muy malo para ser religioso. Quisiera ser un poco más religioso, pero no lo soy, y no lo digo como algo de que estar orgulloso, sino que lo digo en forma de que me gustaría ser un poco más disciplinado en mis prácticas de día a día con mi familia y todo eso, y en mi devocional diario. Pero me dijo, yo soy un poco religioso. Y le dije, a ver, ¿cómo? Dice, pues yo creo en Dios, pero es difícil creer. Dije, bueno, no sé si eso sea religioso, no, parece que no creo. Le dije, pero ese no es el tema. Le dije, déjate, lo explico yo. Dijo, es que yo veo que tú sí eres, estás hable y hable de Dios. Le dije, pues es que mira, déjame te lo digo de una manera. Yo crecí en el Evangelio, yo crecí en las cosas de Dios, pero yo tenía toda la vida escuchando las cosas. No fue hasta que una vez el Espíritu Santo entró a mi vida y los pasajes que yo tenía 15 años, 18 años escuchando, que no tenían efecto en mi corazón, de repente empezaron a tener un efecto. De repente los entendí, y no atribuyo ese entendimiento y esa revelación a mi mente, porque me creo demasiado limitado y creo que no estaba mi corazón adecuado para entender, pero por alguna razón, en algún momento yo empecé a entender quién era el Espíritu Santo, para qué vino Jesús. Me empezó a convencer de lo lleno de pecado que estaba yo y por qué necesitaba el perdón y el sacrificio de Jesús en mi vida, esa sangre preciosa para limpiar mi vida. Y atribuyo esa convicción, ese convencimiento de pecado, lo atribuyo al Espíritu Santo. Y si usted no ha sentido eso, si usted peca y peca, y no digo que no pecamos, yo también peco,
Pero si usted siente que está pecando y no siente que su espíritu es redarguido, que su corazón, su mente es redarguida diciendo eso es pecado, pídale a Dios que le conceda al Espíritu Santo para que esté en su vida, para que esté con usted en su recámara, en su trabajo, en su carro cuando maneja, para empezar a redarguir su mente y así pasarse su corazón y convencerlo del pecado. Y ya cuando nosotros podemos entender la magnitud del pecado, podemos entender la santidad y la magnitud de la santidad de Dios, podemos empezar a ver que es algo enorme, que solamente vemos un pedacito, pero la santidad de Dios es algo majestuoso, enorme, indefinible. Y eso solamente viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces este versículo se saca de contexto y dice, pues es que Dios me va a dar todo lo que yo le pida, me va a dar una mansión y 30 carros y 50 millones de dólares porque yo estoy confiando, porque si yo soy malo y doy cosas buenas, pues Dios que tiene todo, eres bueno también. Pero nunca leemos que está hablando del Espíritu Santo. O sea, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, reitero, si usted siente que no tiene el Espíritu Santo en su vida, pídalo. El Padre se lo dará. El consejero prepara un caso ante el Padre para exonerarnos de la maldición del pecado, pagando nuestra deuda a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo pide justicia por nosotros. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en pecado, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Eso no lo digo yo, no lo parafraseo yo, lo dice Romanos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí entra ese amor que siente el Espíritu Santo por nosotros. Porque llegan momentos cuando entra Jesús a nuestra vida, cuando somos regenerados y empieza el proceso de santificación en nuestra vida y empieza a orar el Espíritu Santo y tenemos una semana, 2 semanas de mucha convicción y luego empieza como a apagarse eso. Y en esos momentos de que empieza a apagarse el fuego, que empezamos a doblar nuestro ánimo o empezamos a voltear otra vez hacia el mundo, es cuando el Espíritu empieza a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, o sea, no sabemos a veces ni qué decir, qué pedir, pero solamente digamos, Padre, que tu Espíritu Santo esté en mi vida para que cuando yo no sepa qué hacer, para cuando yo me sienta perdido, tu Espíritu Santo esté intercediendo por mí. Y dice, el Padre lo dará. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De igual manera, solo en Cristo y en sus palabras hay vida para nosotros. Y recuerde que el rol principal del Espíritu Santo es convencernos de pecado, es convencer al mundo de pecado. Por eso dice, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho, dice Jesús. Y las palabras de Jesús son nuestra regla para medir. Y cuando usamos esa regla vemos que nos quedamos muy cortos. Entonces ahí es cuando empezamos a ver, nos empezamos a convencer de cuán grande es el pecado en el que estamos parados y que solamente a través de la vida y el sacrificio de Jesús podemos salir de ese pozo. Y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez, el Espíritu Santo recordará mis palabras y enseñará mis palabras, y lo que yo os he dicho se lo recordará y les enseñará mis palabras. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, vuelvo, todo esto es como un círculo, todo está entrelazado, o sea, es lo mismo. El Espíritu Santo inspira toda la Escritura, también ese es otro aspecto del Espíritu Santo. Entonces nos dejamos guiar por el Espíritu Santo porque Él nos recuerda la palabra de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y lo que hizo Jesús fue que tomó toda la ley y la cumplió y la expresó y la presentó
en una manera en la cual nosotros podamos usarla para limpiar nuestro corazón. Y luego a través de su sacrificio en la cruz, con esa sangre rociarnos espiritualmente para poder ser aceptados frente al Padre. Y el Espíritu Santo nos recuerda de eso. Y también vemos que el Espíritu Santo fue el que inspira toda la Escritura desde tiempos antiguos. Entonces vemos cómo esto está entrelazado. O sea, no hay... La gente piensa que la Biblia es un compendio de textos que alguna gente o algunas culturas judías, hebreas, etcétera, pusieron juntos y ahí quedó, y pues ahí sácale cualquier interpretación. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra a veces, pero en realidad si nos ponemos a estudiar bien la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, es una historia solamente, con un clímax en Jesús, pero es una historia, un objetivo, la salvación del pecado a través del Mesías, a través de Jesús Cristo. Reitero, el Espíritu Santo inspira toda la Escritura, también por eso necesitamos ser guiados por Él, para que Él nos revele esa Escritura que Él inspiró. Dice 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Pero ante todo entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No lo digo yo no digo que el Espíritu Santo inspira toda la Escritura. La misma Biblia, el mismo Pedro que caminó sobre el agua con Jesús dice esto. Dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos viendo otra vez, vamos viendo que todos estos conceptos bíblicos se apoyan los unos a los otros. El Espíritu Santo nos permite tener una relación continua con el Padre. Eso es otro de los roles del Espíritu Santo, a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Él nos redarguye de nuestros errores, nos defiende ante el Padre y nos redime de la condenación del pecado. Dice primera de Juan el amado, dice primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, porque sabemos que vamos a pecar, sabían ellos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Confiamos que si nuestra carne es débil, pero nuestra intención, nuestro razonamiento para con Dios es honesto y conforme a su palabra, que estamos realmente sabiendo que estamos en pecado y estamos buscando esa guianza, podemos pedir al Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas, y el Padre nos lo otorgará. Primera de Juan 3, del 21 al 24 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nosotros en nuestra humanidad no nos reprendemos, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si pedimos al Espíritu Santo, lo recibiremos. Pero para poder recibir ese Espíritu Santo tenemos que estar meditando y guardando los mandamientos. Y eso solamente, y ahí dice mandamientos, pero yo parafraseando diría las Escrituras, la Biblia, las palabras de Jesús, el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, entender eso. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Voy a leer eso otra vez, viendo como decía Jesús, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y vosotros estáis en mí, entonces vosotros estáis en mi Padre. Lo vuelve a decir aquí Juan. El que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Bellísimo. Entonces estamos viendo que yo lo que saco, lo que puedo concluir, lo que puedo sacar y resumir de todo este tema de la guianza del Espíritu Santo es primordialmente y secundariamente y terceramente también todo parte desde la Biblia, todo parte de sus mandamientos. El versículo con el cual empecé dice precisamente ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, cuando les empieza a explicar a los discípulos de que les va a dejar a un consolador, al Espíritu Santo, que el Padre enviará en su nombre, en su santo nombre,
y Él os enseñará todas las cosas. Todo lo encabeza con: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y luego cuando le pregunta otra vez Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, para ser guiados por el Espíritu Santo, en las palabras de Jesús, en las palabras de Pablo, en las palabras de Pedro, en las palabras de Juan, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar su palabra, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, porque conocemos la oración, conocemos el ayuno, conocemos las enseñanzas por la palabra. Y para ser guiados necesitamos empezar a crear ese Espíritu de Dios, del Dios Santo en nuestra vida, que se empieza a crear, que se empieza a formar a través de la lectura y el escudriñamiento y el estudio de su palabra. Entonces, regresemos al tema. Voy a leer una vez más. Ahí dice: y este es su mandamiento, dice Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y no solamente nosotros permanecemos en Dios, no solamente nosotros entramos a los atrios de Dios cuando guardamos sus mandamientos, sino que Dios entra a nuestro corazón. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y luego empezamos a ver el Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestros ojos, en nuestro hablar. Y dices: ahí es, en ese hombre, en esa mujer, está el Espíritu de Dios, porque mira cómo se comportan, mira cómo hablan, mira cómo dicen las cosas, mira ese espíritu de mansedumbre, de misericordia, hablando de los frutos del Espíritu, pero no voy a entrar a eso. Pero se empieza a ver ese fruto del Espíritu. Ese es otro tema buenísimo también, pero sería la continuación de un tema como el que estoy hablando ahorita. Pero dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, es decir, si nosotros sabemos que alguien tiene a Dios, es porque el Espíritu está visible, se percibe, palpable en esa persona. Tenemos que comportarnos de una manera que refleje al Espíritu Santo. Demostrar que estamos convencidos de que el Espíritu Santo de Dios está a nuestro lado en todo tiempo. Es así. O sea, a veces tenemos reacciones fuera de lugar. Yo soy el primero en eso. O sea, el que tiene porque yo conozco la verdad y yo no me excuso. Digo, si yo conociendo la verdad tengo reacciones que están fuera de lugar, ¿cómo estarán los que no conocen la verdad? A veces le digo, los frutos del Espíritu Santo, uno de ellos es templanza, el otro de ellos es mansedumbre, paciencia. Y yo, por ejemplo, tengo a mi niña, y cuando ella, en una casa que teníamos, ella, me acuerdo que una vez llegó con sus manos llenas de dulce y de chetos que estaba comiendo. Y traía las manos, ya sabe, manos de bebé sucias, de que están comiendo, que se meten toda la boca. Y venía así, y ella venía caminando y me venía así con la mano en la pared, las dos manos tocando la pared, y ya al final de que se quitó la pared me volteé a ver así con una sonrisa, y yo veo atrás de ella y está la pared llena de manos y roja y anaranjada la pared con azúcar y completamente chamagosa. No sé si me explico con esa palabra, chamagosa. Entonces ahí yo tengo que demostrar al Espíritu Santo en mi vida. Yo podría reaccionar mal y corregirla, hablarle fuerte y enojarme con ella, demostrarle a ella que estoy enojada, o decir: respira profundo, enseña paciencia, enseña mansedumbre, enseña que es una niña y que entiendes que es una niña y que no fue la intención. O sea, pero mi primera intención no es esa. Entonces, para yo poder tener una reacción adecuada, necesito que el Espíritu Santo more en mi vida, para que cuando enfrente una situación así, que no es una situación de vida o muerte, obviamente, pero es una situación en la cual yo tengo a nada más que me esté impidiendo de reaccionar como yo quiera. Yo puedo reaccionar como yo quiera porque es mi casa, es mi hija, pero hasta aún ahí en lo privado tengo que reaccionar conforme a los frutos del Espíritu, conforme al Espíritu Santo en mi vida. Al estar conscientes de la cercanía de su presencia. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo que saber que ahí donde estaba sentado yo en el comedor, viendo a mi hija hacer eso, yo tengo que estar consciente de que no estoy solo, que el Espíritu Santo está sentado enseguida de mí comiendo conmigo.
Entonces, ¿cómo voy yo a reaccionar así con mi hija cuando el creador del universo está a mi lado? Imposible. Y los cristianos que reaccionamos mal ante toda situación es simple y sencillamente porque no creemos, no sabemos que el Espíritu Santo se pasea en nuestros hogares. No lo sabemos, no lo creemos. Aunque lo digamos, no lo creemos, porque nuestro comportamiento no lo dice así. Al estar conscientes de la cercanía de su presencia habitando en nosotros y en nuestros hogares, nos debemos de llenar de paz y templanza, trayendo integridad y gozo a nuestra vida. Claro, siempre apoyando esta mentalidad con su palabra. Esto sale, este comportamiento de templanza, paciencia, amor, mansedumbre, dominio propio, no sale de la filosofía de un ruso o de un alemán o de un japonés. O sea, sale de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, para llegar a tener ese carácter, esa guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, hay que estar adentrado en las Escrituras para saber cómo debemos comportarnos. Yo conozco la mayoría de los cristianos que conozco, de mi edad o más jóvenes que yo, que son cristianos, que han crecido en el Evangelio, dicen que creen, van a la iglesia, con su boca profesan que creen, pero veo sus vidas, y no por criticarlos, si yo también estoy lleno de faltas, pero digo, no estás ni intentando un poco asemejarte al Espíritu Santo, o no estás demostrando ni un poco que el Espíritu Santo está en tu vida. O sea, yo también lo puedo decir, que el Espíritu Santo está en mi vida, y luego voy y robo y miento y no le tengo paciencia a nadie y ando enojado con mi esposa siempre, maltrato a mis... O sea, ¿me entiendes? Yo puedo decir eso y tener una vida que no concuerda con los frutos del Espíritu. Entonces yo veo mucho eso. Y no lo veo como que déjame tomo la Biblia y doy bibliazos y latigazos a los que no se comportan conforme a lo que puedo yo, leer en la Biblia, sino que es triste, porque no por nada dice el profeta, dice Dios a través del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, este pueblo dice que tiene el Espíritu Santo, dicen que son pentecostales, dicen que tienen a Dios y que creen en Dios, pero su comportamiento es el comportamiento del mundo. Es simplemente porque no creemos que el Espíritu Santo está en nuestros hogares, que se pasea en nuestros hogares. No creemos eso. Es sencillo. No hay que buscarle mucho. O sea, es simplemente que no creemos que el creador del universo está en nuestros hogares, está en nuestro carro protegiéndonos cuando vamos al trabajo, cuando salimos de viaje o cuando vamos al supermercado. Y yo ahí me incluyo de esos que no creen. No crea que lo digo yo como que yo sí creo, mi fe mueve montañas y a los Alpes. Y no, o sea, yo también batallo con eso. Pero es simple y sencillamente eso. Hay que estar conscientes de la cercanía de su presencia que habita en nosotros, habita en nuestros hogares, habita en nuestras familias. Hay que estar consciente de eso porque lo hemos proclamado, hemos recibido el sacrificio de Jesús, hemos creído en Jesús, y como el ladrón que estaba al lado de él le hemos dicho, acuérdate de mí cuando entres al paraíso. Pero pues nosotros, ese ladrón tenía unos pocos momentos antes de cerrar los ojos en este mundo. Nosotros tenemos 40 años con los ojos abiertos y no entendemos. Siempre hay que estar saturados de la Escritura para poder crear ese carácter en nosotros. Nunca olvidar que aunque Dios esté en nuestras vidas, aún así podemos entristecer su espíritu y rehusarnos a su guianza. Muchas veces el Espíritu Santo nos da un sentir, por ejemplo, ayudar a alguien o refrenar nuestra lengua o no tomar una dirección por un sentir de él, y lo ignoramos y hacemos lo que nos da nuestra gana. Y vemos que a lo mejor en corto plazo nos fue bien, pero vemos que a largo plazo trajo un mal o trajo algo que nos alejó de su presencia. Me ha pasado a mí que tomo decisiones equivocadas y en vez de acercarme a Dios me alejo de Él. Y no es repentino, no es de que ignoré al Espíritu Santo y luego me salió el diablo, ahí hay un demonio y me jalaron las patas. No, es de pequeñas cosas que van alejándonos de la iglesia, que van alejándonos de la comunidad, que van alejándonos de la palabra, de la oración. Y para cuando acordaste pasaron 4 años y estás más alejado que un pecador, porque tú sabes la verdad. Este mensaje no es para no cristianos. Este mensaje es para cristianos. Nunca olvidemos eso, que Dios está en nuestras vidas, pero aún así lo rehusamos, aún así lo entristecemos. Dice Efesios 5, 18 al 20, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Está ahí específicamente hablando del vino, pero no os embriaguéis con Netflix, no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con mujeres, con tu esposa, con tu talento, con estar en el gimnasio todo el día, con tu trabajo. No te embriagues con nada. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es una pauta muy práctica porque la manera en que somos llenos del Espíritu es, y aquí lo dice, hablando entre vosotros con salmos. Es decir, cuando hables con hermanos o hermanas en la fe, habla palabra. No nada más hables del fútbol o de cualquier cosa, de que el carro, de que, no sé, de negocios, de dinero. Hablan entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Canten, alaben al Señor juntos en congregación, en vuestros corazones también, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un pasaje más, aquí en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Ahí está. La palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. ¿Y quién nos recuerda y nos enseña la palabra de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y quién dijo eso? Cristo. Cristo dijo que Él nos iba a dejar otro consolador, al Espíritu Santo, para enseñarnos, para recordarnos sus palabras. Y aquí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia. No dice habite en vosotros, habite en abundancia, que todo lo que hables sea palabra, que parezcas loco, que todo el día, como el salmista, de día y de noche estés meditando en la palabra. Como le dijo Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay otro tema grandísimo de que esta relación del Espíritu Santo, este agradecimiento, este reconocimiento que el Espíritu está con nosotros, porque también dice el Salmo que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Habita en las alabanzas de su pueblo, no habita en el templo. No habita ya en el arca, habita en las alabanzas de su pueblo, el Espíritu de Dios, dice el Salmo. Entonces hay una relación fuerte entre la adoración genuina y el Espíritu Santo en nuestra vida. También le dijo a la mujer en la cisterna, el tiempo se acerca en que busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, que ya no adorarán en templos, adorarán en el corazón. Hay que recordar las palabras de Jesús siempre. La lámpara, esa lámpara que es el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Yo asemejo al Espíritu Santo como a una lámpara. O sea, la lámpara cuando en un cuarto oscuro, cuando prendes una lámpara en el centro del cuarto, puede ser que por un instante veas la lámpara prender, pero al momento en que se llena de luz el cuarto, ya no ves la lámpara. Ves las cosas que la lámpara está enseñándote. Y te recuerdas, mira, aquí hay una caja y me recuerda que aquí tengo que hacerme un poquito para acá porque si camino por aquí, le pego a la caja. Prendes la luz, ves la lámpara y, mira, aquí tengo una guitarra. Aquí tengo, no sé, un piano. O aquí tengo una mesa, unos libros. Entonces, así veo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita el enfoque de sí mismo, porque es Espíritu, y enfoca a Jesús, a las palabras y las enseñanzas del Maestro. Así lo veo yo. Los veo como unos lentes. Cuando yo me pongo unos lentes, yo no ando presumiendo que traigo lentes muy hermosos, sino presumo de que ya puedo ver. Así veo al Espíritu Santo también. Nos ponemos esos lentes al Espíritu Santo y ya podemos ver a través de las enseñanzas y las palabras de Jesús. De igual manera, el conocimiento de la palabra y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es para presumirse, sino para ver y guiar a otros a esa luz. Aquí concluimos que el Espíritu Santo nos ama, intercede por nosotros ante el Padre, pelea por nosotros y con nosotros a veces. El Espíritu Santo pelea por nosotros, aboga por nosotros, pero a veces se pelea con nosotros. Cuando estamos volteando a ver al mundo, Él se encela porque tiene un anhelo santo por nosotros
y empieza a redarguirnos. Eso es pecado. Estás en pecado. Ya no voltees allá. Ya no hagas eso. Haz esto acá. Te estoy llamando. Te estoy llamando a la oración. Te estoy llamando a la lectura. Te estoy llamando al ministerio. Deja eso. Deja de meter tanto trabajo. No tomes esa promoción. O toma esa promoción que te va a mandar a Alaska, pero allá en Alaska hay una misión que hay que empezar. ¿Me entiende? El Espíritu Santo, yo no tengo una pauta para su vida personal. Estoy hablando de que usted, si tiene el Espíritu Santo en su vida a través de la lectura de su palabra, va a reconocer la voz del Espíritu Santo. Y reitero, el Espíritu Santo intercede, aboga, pelea por nosotros, pero a veces se pelea con nosotros por nuestro propio bien. No nos desampara. Cuando el mundo nos inunda con sus tentaciones y aflicciones, amorosamente nos recuerda las palabras de Jesús y por consecuencia, toda la Escritura, para poder meditar en ella de día y de noche, con amor celoso, violento y tierno. A veces está en contra de nosotros mismos, pero reitero, es para nuestro bien. El borracho empedernido, cuando escucha la palabra en contra de la borrachera, primero reacciona con enojo y violencia, pero ahí es donde empieza el Espíritu Santo a convencerlo de su pecado y eventualmente lo guía a preguntar: ¿cómo salgo de esta vida? ¿Cómo cambio mi vida? Igualmente con los perdidos, que nos damos cuenta que vamos en avión de primera clase al infierno, la muerte eterna, la oscuridad permanente. Al darse cuenta uno de que su vida está muerta en pecado, pregunta: ¿cómo puedo ser salvo de este cuerpo de muerte? O sea, pasamos toda nuestra vida, pensamos: pero yo soy bueno, yo doy mis ofrendas, mis diezmos, doy mis limosnas, yo no le hago daño a nadie, yo me voy a mi casa, voy en mis viajes y yo no le hago daño a nadie, entonces yo soy bueno. Y dijo Jesús: no hay nadie bueno, le dijo al joven rico. Y ya cuando el Espíritu Santo nos redarguye y dice: hasta eso que tú piensas que es bueno, para mí es un trapo de inmundicia, empezamos a preguntarnos. Pensamos que vamos en un avión de primera clase al cielo y vamos directito al infierno, porque pensamos que por nuestros actos, por nuestras mentalidades, vamos a llegar a ser buenos y llegar a esa comunión con Dios, y no es así. Todo es a través de Jesús, y el que nos enseña eso es el Espíritu Santo. Cuando aceptamos que el único camino al Padre es a través de Jesús, podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo para guiarnos en la vida como discípulos de Jesús. Todo eso, claro, conlleva un eventual fruto evidente. Reitero, es otro tema hablar de los frutos del Espíritu, pero lo voy a leer aquí brevemente. Gálatas 5, 22 al 25. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Voy a hacer un último llamamiento. Si usted no siente interés por la palabra de Dios, por meditar, por amar su palabra y guardar sus mandamientos, pero sabe que la necesita, si usted no es redarguido por el Espíritu Santo cuando peca, pero sabe que va por un camino de muerte, pídale a Dios que llene su vida del Espíritu Santo para que su vida se pueda formar cada día más a la imagen de nuestro amado Salvador Jesucristo. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del poder del Espíritu Santo. Padre, danos a tu Espíritu Santo que guíe nuestras vidas hacia toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.